Pero quería destacar una sola cuestión para terminar de cerrar este análisis, y tiene que ver con un oficialismo que de acá hasta diciembre, cuando en el mejor de los casos pueda consolidar ese tercio propio, que lo ponga a salvo de que le reviertan vetos o de que avancen medidas disciplinarias contra el presidente o contra otros miembros del gabinete, entra en un terreno de mucho peligro. De mucho peligro porque ayer quedó muy lejos de esos 87 votos, que es el número mágico que necesita Milei para blindarse. Porque Macri, que sabe que no puede ir contra la corriente de su electorado, también sabe que Milei lo está recontracagando. Y ayer le mostró que todavía tiene un poco de poder de daño para sentarse a negociar. Pero el riesgo es que ante esta situación de debilidad o de mayor debilidad o de exposición de la debilidad que intenta ocultar, el gobierno lo que va a hacer es profundizar. Es profundizar el autoritarismo, es profundizar la violencia, es profundizar el camino de cerremos el Congreso, metamos presa a Cristina. Ya está claro que Milei no tiene ningún plan más allá de seguir endeudándose para llegar a las elecciones y conseguir una cosecha de votos que le alcance, no para sacar leyes, porque eso no está no hay ningún cálculo, ni aunque saque el 50% en todo el país que le sirva para tener mayoría en las dos cámaras. Lo que quiere es conseguir una cosecha de votos que pueda vender después como justificativo para profundizar su avasallamiento a las instituciones que intenten ponerle un límite. Para decir, miren, en el 2023 me votó una mayoría, en el 2025 me votó una mayoría, y si el Congreso no me deja hacer lo que quiero, si un juez no me deja hacer lo que quiero, son ellos los que están en contra de la voluntad popular, y por eso vamos a ir contra ellos. La casi segura a esta altura proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y las amenazas al Congreso, la violencia represiva, el abuso de los decretos y de los vetos, la retórica fascista, el uso de los servicios de inteligencia para la política interior, son todas señales claras del rumbo que está tomando el gobierno. No son especulaciones, no son conspiranoias, no son ideas febriles. Se trata de lo que dice y hace el gobierno todos los días. Y acá no pasa por ponerle un nombre u otro, discutir si son fascistas, libertarios o boy scouts. Se trata de reconocer una amenaza cuando se está acercando, porque esa es una capacidad imprescindible para garantizar la supervivencia. Diego, ayer se vio muy claro esto, ¿no? Este cambio de escenario que a priori no se sabe si es bueno o malo para quién, porque estamos ante tanta incertidumbre que no sabemos cómo va a salir disparado cada uno de los actores. Sí, ayer lo que se vio también, me parece, es la conexión entre esto que vos mencionabas, ¿no? Por un lado, lo que pasó en la calle y el Congreso. El Palacio y la calle ayer sintonizaron, ¿no? Sí. La confluencia de las luchas, todo lo que mostrabas en el editorial, los distintos sectores que se unificaron en la calle, en la puerta del Congreso, y la agenda que trató el Congreso, y los números que consiguió la oposición en el Congreso. Ayer se aprobaron varias cosas, fue un día pésimo para el gobierno en la Cámara de Diputados. Que hasta minutos antes del quórum confiaban que lo iba a poder frenar antes de que arranque. Y ahí empezó una serie de derrotas que no pudo detener. Exactamente, por eso hay mucho para analizar de cómo se llegó a ese número, qué quiere decir ese número, quiénes son los que se plegaron a la oposición que siempre está, podemos decir el Bloque de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, los radicales de Manes, en general son los que impulsan estos proyectos. Ayer Diputados aprobó el aumento de 7,2% en jubilaciones y pensiones y una suba del bono de 70.000 pesos que está congelado desde marzo de 2024 Así es. a 110.000 pesos más actualización por inflación. Quedan afuera los regímenes especiales, pero es un aumento de 7,2% para los jubilados. Hay que decir que tanto el 7,2% como el bono de 110 son avances modestos respecto a todo lo que se perdió desde diciembre del 23. Ahora lo vamos a ver con parte de lo que decían distintos diputados, distintos bloques ayer en la sesión. Pero digo, 142 votos a favor, nada más que 67 votos en contra, reunió el gobierno, y 19 abstenciones. Eso tiene que ver en parte con lo que decías también de cómo jugó Macri o cómo empiezan a jugar algunos gobernadores. Empecemos con Pablo Juliano, el diputado de Manes, de Democracia para Siempre, que es uno de los impulsores de este tema.
En el tape 1, lo que decía ayer Juliano sobre el debate y sobre la necesidad de un aumento para los jubilados. La vetocracia que en definitiva lo único que hace es negar esta realidad dolorosa que estamos describiendo. Es negarle dignidad a la situación argentina que hoy es deplorable. Hoy es deplorable. Si un jubilado tiene que elegir entre mate cocido o el medicamento que tiene que comprar, es deplorable. Y es deplorable que existan diputados que dicen que pueden llegar a fin de mes con 360.000 pesos. Son un insulto para esta Cámara. Son un insulto para esta Cámara, porque esa Argentina sigue doliendo. ¿Y saben qué? Cuando duele esa Argentina no identifica deísmo. Si sos libertario, sos kirchnerista, si sos radical o sos peronista. Te sigue doliendo a fin de mes que tu abuela y tu abuelo no puedan llegar a fin de mes. Bueno, un poco en la línea de lo que decías, ¿no? ¿De qué estamos hablando con este aumento al que se niega el gobierno de la extrema derecha, de La Libertad Avanza? Y lo particular ayer es que entre estos 142 votos a favor de este aumento para los jubilados, estuvo Unión por la Patria, como decía, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, los radicales de Manes, y la gran sorpresa fue el Bloque Independencia. Los tres de Jaldo. Los tres diputados de Jaldo por primera vez. Es la primera en todas las votaciones que hubo hasta ahora en la que se separan del oficialismo. El peronismo de Milei, bueno, el peronismo de Milei ayer se abrió de la política del gobierno, y también Innovación Federal, que es el bloque de Gustavo Sáenz, o sea, las salteñas que integran el bloque de Innovación Federal, un bloque de diputados provinciales, votaron a favor del aumento para los jubilados, o sea que Milei se quedó con muy pocos aliados, y esto tiene que ver con lo que decías en el editorial. El poder de veto de Milei, bueno, ayer se vio resentido como nunca. Hay que ver si puede avanzar con el veto que está ya planteando el gobierno, porque se le abrieron varios. Podemos hablar de por qué se le abrieron varios, pero los gobernadores me parece que es sintomático. Vamos con el tape número 2, también Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, hablando de qué es lo que se estaba discutiendo, porque por supuesto no es que los jubilados salen de la pobreza, no es que los jubilados a partir de este aumento van a mejorar notoriamente su poder adquisitivo, sin embargo el gobierno se opone y ya amenaza con un veto. En realidad, cuando hablamos del incremento de un poco más del 7%, sobre la base de un poquito más de 300.000 pesos, que es una jubilación mínima, no estamos hablando de otra cosa que no sea 2,5 kilos de carne, por si no se dieron cuenta. Eso es lo que vamos a votar. 2,5 kilos de carne, y algunos están dispuestos a votar en contra de un aumento de 2,5 kilos de carne para los jubilados. Esto es lo que estamos votando, para decirlo con números, con claridad, y para que sea lo suficientemente gráfico. Bueno, Milei está en contra, ¿no? Milei, el gobierno de La Libertad Avanza, parte del macrismo están en contra de ese aumento de 2,5 kilos de carne para los jubilados. Y conectando con la calle, mirá el laburo que hacía ayer Lula González en la calle, ahí la tenés a Georgina Barbarosa, una de las personas que fue a solidarizarse, estuvo en la calle movilizando por distintos motivos, la podemos escuchar en el tape 3. Apoyando al pueblo argentino, chicos. El domingo lo hice por el Instituto Nacional del Teatro, porque quieren arrasar con la cultura. Y ahora estoy apoyando, estoy por todas las causas. Yo creo que puede haber un diálogo, que se puede dialogar de otra manera, que no tiene que haber esta violencia. Estoy por supuesto por los jubilados, estoy por supuesto que por los discapacitados, por las chicas de Ni Una Menos que se cumplieron 10 años ayer. Una de las cuestiones que se habla o cuando se describe a este gobierno es la crueldad. ¿Vos también lo vivís así? Yo pienso que le falta humanidad. Eso me gustaría hablar con el señor presidente, con todo el respeto del mundo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en su corazón? ¿Qué siente? Porque realmente a mí se me estruja el alma con las cosas que veo. ¿Algún otro mensaje a los diputados tal vez que están hoy? ¡Ay, qué amor! A ver si les alcanza la plata, ¿no? Porque se aumentaron. Les aumentaron. A 9,5 millones. ¡Qué suerte, chicos! Bueno, el trabajo de Lula González, que además lo escuché en otras radios hoy, este audio. Sí, excelente. De muchísima repercusión tuvo esta declaración, este testimonio que consiguió Lula González ayer en la calle con Georgina Barbarosa. Escuchamos a Chipi Castillo también del Frente de Izquierda ayer durante esta larga sesión que terminó en una derrota tremenda en varios temas. Estamos hablando de jubilados, pero hubo otros temas donde también perdió el gobierno ayer.
Estamos en el reino del revés. Se dice que es ser responsable pagar jubilaciones de miseria, subirle la edad jubilatoria a las mujeres e impedirle jubilarse por la moratoria, sacar la cobertura 100% a los medicamentos del PAMI. Y llaman que es ser irresponsable que los jubilados puedan comer, puedan llegar a fin de mes, puedan vivir tranquilas y tranquilos su adultez. Acá tenemos que invertir la discusión, tenemos que discutir cuánto se requiere para vivir en situación de adulto, de adulta mayor, y cómo lo financiamos, no cómo los ajustamos para cumplir con el Fondo Monetario. Bueno, se le hace muy difícil al gobierno seguir sosteniendo el ajuste sobre los jubilados con las prioridades que tiene. Sabemos a qué destina la plata, a la CIDE, vos lo mencionabas recién, lo venimos hablando en el programa, a reprimir. Ayer también había diputados que mostraban cuánto gasta el gobierno en reprimir cada movilización, algo que Fero también lo contó varias veces en el programa. Al pago de intereses de la deuda. El pago de intereses de la deuda se está convirtiendo, bueno, Cande lo puede decir mejor que nosotros, pero se está convirtiendo en una partida cada vez más importante. Hoy equivale a lo mismo que todos los salarios públicos, ¿no es cierto? Una cosa por el estilo, entre 1,5 y 2 del PBI. Sí, además tengamos presente, nosotros ampliamos el programa en 20.000 millones de dólares y le debemos más de 63.000 millones de dólares porque todos los pagos que estuvimos haciendo estos 2 años eran solo intereses. O sea, el capital nunca lo terminamos de saldar y por eso es un problema mirándolo para adelante, ¿no? Porque estás pagando todo el tiempo los intereses, nunca saldás el capital total. Así es. Y escuchá también ayer por esto que decía de que se le vuelve cada vez más difícil al gobierno sostener el ajuste a los jubilados, lo que decía Lourdes Arrieta, sí, alguien que fue parte... La dipupato. La dipupato hasta hace 5 minutos. Bueno, mirá lo que decía libertaria, se sigue reivindicando libertaria. Mirá lo que decía ayer Lourdes Arrieta sobre este debate y sobre la política de Milei, que supongo todavía es su líder. Hay plata para la CIDE, pero no hay plata para comprar... Al jubilado no le alcanza para comprar una caja de paracetamol, una Prolia, que es para la osteoporosis y que sale alrededor de 650.000 pesos, dependiendo también la zona. Entonces, hay plata, por ejemplo, para que el director de la CIDE y su familia se vayan de vacaciones a Europa o que paseen por el mundo. Y como liberal libertaria, me tienen podrida de que use los recursos del Estado para poder seguir perpetuándose en el poder. Incluso dice en algún momento Arrieta, quiero que se investigue, ¿no? Que se nos investigue a todos los usos que hace el gobierno para financiar el PAMI, para hacer campaña. ¿A qué destina la plata este gobierno que decide sostener un veto a los jubilados? Hoy a la mañana habló Guillermo Francos, lo tenemos en el tape 9, ya anticipando lo que Milei mismo a través de sus redes sociales decía, con los argumentos un poco confusos, con los argumentos un poco tramposos, pero esto es lo que decía el jefe de gabinete. El juego, ¿no? Es tratar de dejarlo al gobierno nacional en una situación de tener que vetar una ley y mostrarse ante los ojos de la opinión pública. Lo que pretende, ¿no? Yo creo que lo que pretenden los políticos es dejarlo en una situación o mostrarlo como insensibles a un problema que todos conocemos, sí, que no viene ahora, que no viene hace muchos años y que no se le puede decir al gobierno que lo solucione. La palabra que están usando para con el gobierno es crueldad. Ustedes son unos crueles. El presidente, usted, los ministros, son todos crueles. Pero crueles son los que llevaron al país a esta situación, no los que están tratando de remediarlo. ¿Sí? Porque que digan de dónde sacan los fondos. A ver, ¿de dónde sacan los fondos? ¿Qué impuestos hay que aumentar? Si nosotros bajamos el gasto con los mismos impuestos, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan los fondos para pagar estos incrementos? Para que permitir que otras personas se jubilen sin haber hecho aportes. Hay que darle tiempo a la economía argentina para que se acomode, que eso implica seguir reduciendo costos del Estado, seguir reduciendo impuestos, generar mayor actividad económica, generar mayor formalidad en el trabajo. Nosotros tenemos la misma cantidad de trabajadores, por simplificarlo, ¿no? La misma cantidad de trabajadores formales que informales. O sea, tenemos los mismos que aportan que los que no aportan. Y los que no aportan, después con estos regímenes de moratorias, se ingresan uno de estos regímenes sin haber hecho los aportes y después van pagando los aportes en cuotas con la propia jubilación. Sí. Bueno, eso no es justo para el resto. ¿No? Por último... Bueno, toda la sesión de ayer se trató de decir de dónde hay que sacar la plata. Eso iba a decir, los proyectos incluían muchas veces de dónde salían los recursos. El gobierno acá está instalando
una fake news, una posverdad o como quieras decirle, de que la oposición trata de imponer gastos para romperle el superávit al gobierno porque es un acto golpista. Y lo cierto es que en los propios proyectos aparecen muchas veces el financiamiento. Sí, por eso digo, hay que distinguir muy bien, porque ayer fue un muy mal día para el gobierno. Francos trata de confundir, porque por un lado se aprobó el aumento para los jubilados de 7,2% y la actualización del bono, que hoy es de 70.000 pesos desde marzo de 2024 a 110.000 pesos. Ese debate salió 142 a 67 con 19 abstenciones, entre ellas la del radicalismo, que se abstuvo no porque está en contra del aumento, gran parte del radicalismo, sino porque dice Milei lo va a vetar. Después se aprobó la moratoria previsional por 2 años. Es otro debate donde la mayoría no fue tan amplia. Sí, ese seguramente va a ser vetado, no van a estar los números para sostenerlo, pero es políticamente una derrota muy grande del gobierno. Que el proyecto más extremo, entre comillas, no es extremo lo que se propone, pero sí era el que más empujaba y el que era empujado por la oposición más dura, haya tenido una mayoría. Exactamente, también tuvo ese proyecto, el de la moratoria previsional por 2 años, 111 votos afirmativos, 100 negativos, fue más ajustado. Y lo último es la oposición aprobó la declaración de emergencia en discapacidad hasta 2026, con la obligación de actualizar las prestaciones y aplicar un nuevo sistema de pensiones. Bueno, esto lo cuenta Fer Siveira en una nota muy buena que está en el Destape. Pero digo, sobre todo el aumento para los jubilados, que es el tema central, que es una demanda central, que ya el gobierno vetó en algún momento y que ahora le va a costar mucho más, porque Macri mismo mandó a abstenerse a 9 diputados, entre ellos Vidal y Los Penato. Macri mismo está diciendo, yo me abro del ajuste a los jubilados. Algunos que no fueron. Y algunos que no fueron. Entonces hay que prestarle atención a eso. Te sumo un dato de esto del financiamiento, que es el costo de esto. Sí, ¿no? Porque claro, efectivamente los proyectos tenían el financiamiento, que es la guita de la CIDE, de los gerentes de empresas, etcétera. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó el impacto fiscal, como se llama, a cuánto le cuesta esto al Estado. Para resumírselo, ninguno de los proyectos que tuvo media sanción ayer cuesta más que los ricos vuelvan a pagar bienes personales. O sea, los ricos dejaron de pagar bienes personales, pasaron del 2,5 al 0,25, o sea, les dividieron por 10 el impuesto. Sí. O sea, si a alguno de ustedes le han dividido por 10 alguna tarifa, de monotributo, algo, me encantaría, no ha pasado. A los ricos sí, pagaban el 2,5, ahora pagan el 0,25. Eso le costó a las arcas públicas el 0,4% del PBI. Bueno, ninguno de los 3 proyectos que se votaron ayer cuesta más que el 0,4% del PBI. Por ende, buenísimo todo lo que pusieron de financiamiento, pero simplemente poniendo bienes personales de vuelta como estaba, no aumentándolo, como estaba cuando llegó Milei, se paga cualquiera de los proyectos que se tuvo media sanción. Se paga todo. 0,26 es el aumento para los jubilados, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es el proyecto que tuvo más apoyo, ¿no? O sea, si los ricos pagan impuestos, alcanza para los jubilados. Ahí tenés el lema para cualquier diputado, opositor, que quiera. No paguen consultoría, chicos. Miren el pase y es gratis. ¿Quién paga todo esto? Ese es el punto. Hace falta plata y el tema es si se le sigue pidiendo sacrificios a una sociedad que ya no puede, que lleva una década haciendo sacrificios, o se la va a buscar a los que no solamente tienen mucho, sino que ganaron mientras el resto perdía. Vamos a seguir en un momento con lo que pasó ayer en Diputados, porque creo que podemos poner la lupa en algunos personajes, ¿no? Lilia Lemoyne, Santillán, que la veíamos hace un rato, Capozzi, un diputado que ayer dijo que la gente pedía estar en negro. Pero antes de pasar a eso, y después también de hablar cómo sigue la lucha, porque Adrián tiene datos de cómo va a seguir la lucha de los que se reunieron ayer afuera del Congreso, tenemos datos de economía, vamos a hablar también del peronismo, pero quería contarles, lo comenté justo antes del pase con Ari, pero me pidió Roberto que lo cuente, y hay gente que se está sumando ahora al pase, que él hoy no está por una cuestión familiar, lamentablemente falleció un sobrino de él, le mandamos un abrazo muy grande, por supuesto, a Roberto, a Nico, a Flor, a toda la familia, que él entiende que ayer fue un día muy importante, que él tiene muchas cosas para decir al respecto, que le gustaría estar acá con ustedes compartiendo todo esto, seguramente va a estar mañana haciéndolo, pero quería que ustedes supieran por qué no vino hoy. Que ustedes supieran
que fue una cuestión de fuerza mayor y que mañana va a estar acá, obviamente, con todo lo que tomó nota, averiguó y seguramente sigue haciéndolo para traernos mañana información. Y él me pidió especialmente que se los dijera, que ustedes supieran por qué él no puede estar acá con nosotros analizando esta jornada pero tan importante. Volvamos entonces sí a la Cámara de Diputados y creo que acá podemos hacer ese foco que dije, ¿no? En tres figuras que ayer mostraron tres aristas del proyecto libertario: Capozzi, Santillán y Lemoyne. Arranquemos por Capozzi, que es el menos conocido. Sí, yo no lo tenía. Hagámoslo famoso. Yo no Se lo tenía en el merece. radar, pero ayer dejó una de las frases del día, que si quieren la compartimos, porque él básicamente te dice que si vos estás en negro es culpa tuya. Sos solidariamente responsable con el empresario que te tiene sin registrar. Mirá. Escucho hablar del empleador que evadió los impuestos, que evadió los aportes, que no hizo las contribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. En España esto también ocurre, pero el trabajador y el empleador son solidariamente responsables ante la seguridad social. Es decir, si hay evasión, la evasión es de las dos, se necesitan dos partes. Y no tratemos más al trabajador como alguien que no tiene capacidad para discernir o comprender la criminalidad de sus actos. Tiene tanta responsabilidad aquel como el que negoció con el empleador, déjame en negro, así tengo muchos años por delante, y que después sabe que el Estado le va a hacer un beneficio que no le corresponde con estas benditas moratorias. Bueno, o sea, vos, joven trabajador que estás sin registrar, es tu culpa. Perdón, le voy a decir cachafaz a este diputado porque me parece un cachafaz. Es rico el cachafaz. Claro. Pero sí, Eso eso creo que habla- también es rico. Eso habla de tu edad, ¿no? Porque el nombre del alfajor es posterior a la terminología Término, lunfarda. Está bien, tiraste para documento. hablar de un sinvergüenza, sí. Es como cuando le dicen a los que alquilan que tienen el mismo poder que el propietario, ¿no? Si no podés alquilar un departamento más barato, es tu culpa. Capozzi no Flaco. alquila, te voy a decir, porque No, estuve revisando mirá. su declaración jurada. Puedo creer. Yo no lo Qué conocía sorpresa. mucho. El hombre tiene un estudio de abogados muy importante. En Bariloche lo tenías en la No, cabeza. no lo conocía, no. Tiene un estudio de abogados muy importante ahí en Río Negro. Puntualmente él es de Bariloche. Representa empresarios, me imagino. Bueno, sí. Representa, tiene una parte laboral, etcétera, lo tiene con su esposa, el estudio de abogados, y ahora es diputado. Pero lo curioso de su declaración jurada, bueno, efectivamente no alquila, les muestro un cachito de declaración jurada del hombre que dice que si está sin registrar es culpa tuya, entonces vos sos registrado. El tipo tiene 7 inmuebles. Pobrecito. Ahí estamos viendo una casa, un departamento en Bariloche, una casa en Bariloche, otra casa en Bariloche, un departamento en Mar del Plata Norte. Pagando otra- aportes no se compran tantos departamentos. Otra casa en Bariloche, otro departamento acá en la Ciudad de Buenos Aires, otra casa de 300 metros cuadrados en Bariloche. Linda. Escuchá, Él es de Río Negro, él Tano, es diputado por tiene lo una que buena- estaba buscando. Una buena flota automotor tiene. Tiene también, 4 ¿eh? autos. Bueno, era uno para rico, él, uno para la efectivamente. familia. Era qué sé rico yo. como el alfajor. Una camioneta. Después él declara guita, la otra parte de la declaración jurada, se los resumo, básicamente tiene la mitad de la guita que declara afuera y la mitad de la guita que declara en dólares cash. Entonces debe estar muy contento con esto, no tenga que andar explicando dónde sacó esos dólares, porque dice que los obtuvo en la década del 60, entraron a su patrimonio. Es raro, pero está así en la declaración ¿Qué jurada. edad tiene este señor? No sé qué, ahora te digo qué edad tiene. Porque en la década del 60. Ahí lo pasé. Tal se lo regalaron para Para el nacimiento. Nació con Tiene- propiedad bajo el brazo. Y nació en el 53. Bueno. ¿Ves? Tenía 7 años. Cuando A los- egresó del jardín, el padre lo premió con A una los herencia 13 en años, dólares. él dice que tiene dinero en efectivo en el país, en dólares, Tal vez el 3 ratón Pérez era muy generoso. 3.427.000 y que ingresaron a su patrimonio en el año 69 cuando tenía Ok. 16 años. Diego se está mordiendo para no acotar nada. 13 años, perdón, cualquier cosa. A los 13 años ingresaron al patrimonio de este diputado 3 palos y pico, que lo tiene ahora en dólares cash. Meritocracia esa, ¿eh? Un capo. Lo que más me gustó, ¿de qué partido dijiste que era? Del PRO. Es del PRO. Sí. Bueno, Es los pro violetas. en la Sí, declaración sí, habla jurada... como un libertario, ¿no? En la declaración jurada, él tiene que poner de qué partido es. No sé si llegan a leerlo, si quieren hacer zoom. Partido político, abajo. Ahora vamos a ir. Juntos por el... ¡No! Un fallido. ¿A quién no le ha pasado? Un Juntos por el fallido. cargo, dice la declaración jurada.
Juntos por el cargo de esa declaración jurada. Venga de YouTube porque se están perdiendo uno de los momentos del año. Esto es real. Esto es real, esta declaración jurada. Información real de las declaraciones juradas. Espera, ¿se llama así el partido o hay un error de tipeo? ¿O del inconsciente? Ahí, bueno, en general, No sabemos. supongo que él debe tener un contador que le hace la declaración jurada y se la presenta, y el contador o le hizo un chiste. Parece el autocorrector. O se No, está estas quedando sin declaraciones laburo. juradas no son... puede participar un contador, pero es una declaración ante el Ante la Oficina Congreso. Anticorrupción. Aclaro esto, entran a la página de Oficina Anticorrupción, ponen Sergio Eduardo Capozzi y la descargan. Yo Que la poco descargué se recién. leen las declaraciones, ¿no? Marca Y eso. se ve que la nadie Oficina nadie lo vio, Para mí chicos. es un no le guiño, ¿no? Es presta- el guiño político que están haciendo los del PRO en transición hacia... Pero eso Es un figura, mensaje figura para así, es un Macri. documento Impresionante, oficial. impresionante. No me Todo- fijé toda la otros. información es impresionante. ¿Cómo dijo Yo a los el 13 que- años no tenía 3 palos y medio. Pareja dijo, no en lo fuimos dólar. a comprar porque estaban regalados. Bueno, Capozzi lo demuestra, digamos. Estaba regalado, tenía Sí, patrimonio. no tiene problemas personal. patrimoniales. No, está claro. No, pero está claro, Capozzi. digo, más allá de su patrimonio, que desde qué lugar moral hablan, ¿no? Muchas veces, porque se ponen a sí mismos en paladines y después son esta clase de sátrapas. Bueno, igual no nacen de un repollo, ¿eh? No, más vale que no. No, claro que más no, si a vale los que 13 ya tenía... No, porque todos, si no somos un muy repollo indulgentes, no ¿no? nació. Repollo verde. Boludo, ¿qué Nació hubieras hecho a heredero, los eso 13 está con 3 clarísimo. palos No, y no, medio? igual no, más ¿Sabés allá qué? del rol, el cargo que tiene, no ¿Y lo la obtuvo. clase? ¿Cómo? ¿Y de dónde viene? Sí, pero no lo obtuvo en una rifa, ¿eh? ¿La plata? No, el puesto que tiene, el cargo Ah. que tiene, el lugar que ocupa no lo obtuvo en una rifa. Si no somos muy autoindulgentes, ¿no? La culpa es solo de los que están ahí, ¿no? ¿Y nosotros? Ah, O ok. sea, la sociedad argentina que lo puso al señor ahí. Lo mismo que ayer los que puteaban a Lemoine por las barbaridades que decía o a Santillán. Bueno. No nacieron, ninguno de ellos nació de un repollo. Hablando de Lemoyne y Santillán, sigamos con el repaso. Igual de ¿puedo estos decir una destacados? cosa Sí, claro, antes Nando. de terminar esto de los aportes que me parece importante? Más Sí. allá del trabajador que sabe que trabaja en la informalidad y que obviamente no tiene ninguna decisión sobre si trabajar o no trabajar en la informalidad, también en nuestro país sucede en muchos casos personas que trabajan en relación de dependencia y los empleadores le roban los Así es. aportes directamente. O sea, se los Claro. descuentan del recibo de sueldo y después, cuando van a hacer los trámites en ANSES, esos aportes no están. Entonces, lejos de una decisión del trabajador tener o no tener aportes, bueno, estamos en un país donde incluso los empresarios muchas veces incumplen su obligación de hacer el traspaso de aportes, porque ellos no deberían contar con ese dinero, y directamente se los roban a los se puede chequear, trabajadores. son la gente de retención y, Exacto. y lo retienen demasiado, digamos. Demasiado Toman muy tiempo. en serio la retención. Para los compañeros y compañeras trabajadores que nos están mirando o escuchando, se puede chequear en Mi Argentina Sí. eso Sí, ahora. absolutamente. Antes era un quilombo verlo en la FIP, ahora puedes entrar a Mi Argentina. Pasemos- sí. Aporto algo, nuestro compañero Mariano Martín nos comparten en el chat del Destape una entrevista que dio Guillermo Francos al Destape hace algunos meses Ah, su diciendo programa, lo mismo que Capozzi. El título, publicado por el es Destape cierto, en sí. septiembre, es ¿por qué no denunció al empleador que no los hizo a los aportes? O sea que a Capozzi le pasa la letra a Pero, Guillermo señor, Francos, ¿no? pero- No, el señor, desconocimiento es No, total. y lo hemos, digo, caso periodistas, un saludo a Sergio Spolsky, que está mirando, que vive de todos los aportes que nunca hizo, de centenares. No vive de eso, te puedo asegurar que no vive de Bueno, eso. Tiene otros ingresos, tiene otros ingresos. No te preocupes. Ok, no. plazo fijo pero con eso. ahorró fuerte sin pagar aportes de periodistas, ya que estamos. Bien, pongamos ahora el foco en Lilia Lemoyne, otra Sí. de las protagonistas de la jornada de ayer. No sé si pero sí paladina de Milei, ¿no? Como Sí. la gran defensora sí, de sí. la estatura moral de Milei en la Mesa- Cámara de Diputados, donde mesa chica de Milei. cada vez que pero no solo mesa chica, sino que su rol en esa mesa chica es que cada vez que alguien lo menciona ya pide la palabra y salta a defenderlo. Pareciera Sí, ser sí. ese su lugar. Empecemos con una imagen para los que están viendo por YouTube. La placa 5. Mirá lo que estaba haciendo Lilia Lemoyne mientras se debatía el aumento a los jubilados Sí. de 7,2%, 2,5 kilos de carne. Así la retrató Mónica Frade, una diputada de la coalición cívica, ayer en Twitter. Bueno, se estaba maquillando. Mira, yo voy a usar palabras de la propia Lilia Lemoyne, Sí. que sabemos que viene de hacer una carrera en el ámbito de los disfraces, Sí. y que en su momento había dicho en una entrevista cuando estaba en campaña que ella en ese momento estaba disfrazada de candidata a diputada. Con lo cual acá podemos asumir que se está disfrazando de diputada. Claramente, es una diputada cosplayer.
Bueno, chicos, se está poniendo se está labial, poniendo tampoco en para rol. tanto, tampoco para tanto. Bueno, esto lo compartió ayer Mónica Frade, esta imagen que nosotros estamos mostrando, con, a ver, la siguiente leyenda. Estamos tratando recomposición de jubilados. La diputada de la coalición cívica, bueno, se viralizó ese tuit con esa imagen. Fue una de las imágenes del día, pero después Lemoine habló del tema Garrahan. Y ahí me parece que generó una polémica que hasta generó contradicciones, provocó contradicciones en el Frente Pro Milei. La tenemos a Lemoine. Es el tape 7, hablando sobre el reclamo de los médicos residentes en el Hospital Garrahan. Hablamos de algo, vos me decís que si no te alcanza con lo que estudias, no deberías estudiar eso. No, a ver, yo estudié algo que a mí me permitía tener una salida laboral rápida y donde yo podía ganar dinero para ayudar a mi familia. Yo entiendo que vos tengas sueños y que vos quieras estudiar lo que a vos te gusta. Yo estudié efectos especiales recién a los 28 años, no a los 18. A los 18 tenía que ayudar a mi familia. Y si vos podés no trabajar y estudiar medicina, me parece fantástico, pero si vos, mientras estás estudiando, no te das cuenta que los médicos están mal desde antes, porque esto no es nuevo, digamos, ¿no? Entonces, no es un problema que causó este gobierno y la salud pública necesita mejorar desde cuánto tiempo. Es decir, es público, mientras seas estatal no va a estar muy bien, que digamos. Bueno, las declaraciones de Lilia Lemoine diciendo que los estudiantes de medicina abandonen las carreras de medicina y se dediquen a otra cosa que sea más redituable. ¿Te puedo sumar algo? Porque Sí. viste que las cronologías siempre son importantes. Lemoine nació en el 80, ¿no? A los 18 años tenía que ayudar a su familia. Fue el fin de la década menemista que aplicaba las políticas económicas de este gobierno. Por ende, a los 18 ya, después de 8 años de políticas económicas menemistas, tuvo que salir a ayudar a su familia. Y 10 años después pudo estudiar lo que quiso. Es el 2008, justo en el medio de los años del kirchnerismo, que ahí pudo finalmente poder estudiar lo que quería y no tenía que ayudar más a su familia. Tiene un problema porque cuando dicen estas cosas la cronología los va a desmentir, ¿eh? Sí, pero creo que tiene que ver con lo que hablamos siempre de esta concepción de que cuando me va mal es porque no hice lo suficiente y cuando me va bien es mérito mío. Sí, pero no, hay que poner en contexto. Es muy liberal en términos mileístas del liberalismo esta lectura que hace Lemoine, en la cual... Si en el 98 tu familia no tenía para morfar y en el 2008 sí, preguntá quién gobernaba en el 98 y quién gobernaba en el 2008. Pero además, menos mal que existe la vocación, porque si no todos estaríamos estudiando programación y ver cómo ganamos un sueldo millonario y no estaríamos haciendo otras cosas que tienen que ver con no solo conseguir plata. Digo, hay algo ahí en su visión del ser humano como un ser hiperracional que lo único que está buscando es plata a fin de mes, que nos morimos todos así. Bien. Digo, no tenemos más médicos que traten niños con enfermedades raras. Más vale. Bueno, no tiene sentido económico eso. No, pero yo tampoco creo que Lemoine crea cuando dice que es lo mismo un peluquero que un médico. Me parece que ahí sí hay disfraz. Yo creo que sí lo hay cree. postura, ¿eh? Yo creo que sí lo cree. Puede Que ser. ella cree que da igual de lo que trabajes y que, bueno, deberías adaptarte al mercado laboral. Para saldar el debate, me parece que podemos escuchar lo que decía Eduardo Feynman ayer en La Nación, en el tape 8. Feynman le responde a Lemoine. La de la diputada Lemoine, diciéndole a los médicos residentes que hubieras buscado otra carrera, que hubieras elegido otra cosa. Pero ¿quién sos? ¿Le estás diciendo eso a un residente, diputada? ¿Usted le dice eso a un residente que gana 800.000 pesos y que está luchando para ganar 1.300.000 o 1.500.000? Que son Y médicos los Usted gana residentes. 5 millones de pesos. 5. Y sus colegas senadores ganan 9 palos y medio. ¿Tenés lo de Lemoine? A mí me reventó, la verdad, sinceramente, ¿no? Sí, a mí me parece... O sea, la poca empatía. Me parece... Cállense la boca. A ver, esta bala entró, ¿no? Seguro, La lucha sí. del Hospital Garrahan, de los médicos residentes, es algo que el gobierno lo está viendo, que le está generando un desprestigio absoluto, un deterioro en las encuestas. Todo el mundo dice hay un comportamiento inhumano, ajuste, etcétera. Y además quiero aportar algo. Los médicos residentes, esto me lo decía alguien que participa de la asamblea, son en muchos casos, no todos, votantes del PRO y de la Libertad Sí, claro. Avanza. Gente joven, gente muy joven. Exactamente, y son los que están llevando adelante este reclamo. Y además el Garrahan tiene esta cuestión absolutamente transversal. Al Garrahan puede terminar un niño de Jujuy o de Tierra del Fuego, de la Villa 31 o de Recoleta. Porque hay determinadas cuestiones que es el único lugar en el país y a veces en el continente
que Sí, se total. tratan. Entonces, es muy fácil encontrar en cada grupo familiar, en cada barrio, en cada grupo de amigos, en cada club, en Jujuy, en Salta, en Chubut, en Santa Cruz, en Misiones, en las zonas más pobres, en las zonas más ricas, alguien que conoce a alguien a quien el Garraham le salvó la vida a un pibe. Y ahí está el segundo factor. Salvarle la vida a un niño es algo que es casi un absoluto moral. No hay nadie que pueda defenderte que eso es algo malo. Entonces, entre la transversalidad y el absoluto moral de lo que significa el Garraham, es muy difícil para el gobierno sostener este tipo de lucha de desgaste que viene siendo su estrategia, que es, bueno, que peleen, que paren, que hagan lo que quieran, nosotros nos mantenemos incólumes y ellos en algún momento se van a desgastar, se van a debilitar y van a terminar volviéndose a las casas o dándose de baja la protesta. Y lo habíamos hablado con Tierra del Fuego en su momento, ahora con el Garraham, el gobierno está dando batallas que del otro lado la gente no tiene la posibilidad de no darlas. Está acorralando gente que no tiene hacia dónde salir escapada. Y me parece que eso se está notando. Pero además lo de Lilia Lemoine tiene que ver también con una falta de consideración por ellos hablan del esfuerzo y la meritocracia y que la verdad es que el laburo que procesan los médicos en toda su formación universitaria, lo mínimo que merecen es un buen salario. Pero después de esa formación, la dedicación, el tiempo que le dedican a las guardias, a las residencias. Es decir, me parece que ahí también Lilia Lemoine está meando fuera del tarro, para llamarlo sutilmente. Sí, por ¿no? supuesto. Pasemos entonces al tercer ejemplo de nuestro bloque oficialista en la Cámara de Diputados, que en este caso es Santillán, uno de los personajes de la semana, sin duda, a quien ya conocíamos. Tiene un historial bastante interesante, ¿no, Fero? Sí, Juliana Santillán es marplatense. No sé si quieren volver a ver lo que dijo, o ya lo escuchamos 1000 veces, lo que dijo ahora de la canasta básica. Veámoslo, veámoslo porque y a partir de no ahí, agota la capacidad de sorpresa. No, la verdad es que no, y sobre todo la poca humildad que tiene esta persona de decir, perdón, me equivoqué, me pasaron mal el número, ¿no? Se sostiene sobre la mentira, que me parece también algo muy, muy de esta época y de los libertarios. Veámoslo y después lo hablamos, es el tape 01A, Juliana Santillán en TN, dice que una familia de 4 integrantes necesita 360.000 pesos para poder vivir bien. Canasta básica total, lo estoy diciendo acá en TN para que no digan operaciones. Canasta básica total de una familia de 4 miembros en el mes de mayo por el INDEC. Es fantástico. No, ella es... 360.000 pesos. Creo que la doctora había dicho 800.000 o una cuestión así. Falso. Los datos del INDEC dicen que una familia necesitó 360.000 pesos para lograr la canasta básica. Después el colega Bazán le hace ver que está equivocada y ella, en vez de decir que se equivocó, dice, no, bueno, pero la médica en realidad dijo que ella necesitaba porque vive sola y no tiene familia. Sí, pero al hacer esa segunda excusa, mete el alquiler en el medio, que tampoco corresponde porque no está reflejado en la canasta, con lo cual comete otra burrada más. Exactamente. Pero además para plantear un piso perdón, una cosita, breve. La impunidad que tiene Marco Lavagna en esta época, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sabemos que el INDEC emite una estadística que es falopa, con una canasta que tiene 20 años, no incluye alquiler, y sin embargo no está en el foco de discusión, ni él como personaje, ni su rol al frente del INDEC. El hecho de que hayan echado a la funcionaria que había elaborado una... Creo que ahora cuando salga la inflación de mayo se va a empezar a poner en discusión. No me quiero poner en corporativa, ¿no? Pero también una cosa es el indicador y otra cosa es saber leer el indicador. Nadie usa el indicador de la canasta básica total como un indicador para decir a una persona, bueno, vos ganás más de 360.000 pesos, listo, no sos pobre. Porque se sabe que no incluye el alquiler, se sabe que no incluye otros. Voy a aprovechar que lo estoy diciendo en el destape, así que lo puedo decir, como dice Santillán. Me llama la atención porque en TN, ante la manipulación condenable de la estadística del INDEC en los tiempos de Moreno, le dedicaron ¿cuántas horas de aire? No sé, cientos, miles de horas de aire. Sí, había indicadores paralelos. ¿Recuerdan? Estaba la inflación del Congreso. Claro. Por eso. Patricia Bullrich, en una de sus múltiples mutaciones, hacía tenía un INDEC paralelo en una de sus mutaciones. Sí. Y ahora naturalizamos que el gobierno puede decir cualquier cosa, de cualquier tema,
incluida la estadística del INDEC, que no es menor, porque hay gente que, por ejemplo, establece remuneraciones con esa estadística, o fija precio de alquileres con esa estadística falopa, o va a Santillán y con esa estadística falopa miente en la tele, entonces no es menor. Tampoco vamos a dedicarle las 10.000 horas que le dedicaban ellos, digamos, no digo comerse al caníbal. Ahora, me llama la atención la impunidad. Creo de que ahora, cuando se sepa el número de mayo, va a haber un debate bastante más intenso sobre eso. Eso es cierto, pero también yo pienso algo, ¿no? La Libertad Avanza empezó o creció a partir de este discurso anticaste y demás. Y vos tenés una persona en la tele que gana 5 palos de la nuestra porque es diputada nacional y le está diciendo a un residente y le está diciendo a cualquier persona que está en su casa que vive con 360.000 pesos. Voy a ser más explícito, Cande, porque tal vez no me Yo creo que la gente no es pelotuda, que cae mal esto. No. Yo estoy diciendo otra cosa. ¿Por qué hago foco en la baña? Voy a ser explícito porque tal vez no me estoy explicando bien. Yo digo que Milei solo no puede hacer el desastre que hace. Y el séquito que acompaña a Milei, Santillán, que es una lobista de negocios del fútbol, o Lemoine, que lo maquilla a Milei como principal mérito de su acceso al lugar que tiene, no son los principales responsables de este desastre. Digo que se podría estar haciendo mucho más para poner en la agenda estos temas. Lo que estoy marcando es la cantidad de complicidades que no quiero que queden impunes. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Está claro. Porque mañana, cuando vuelva el Escontodis, va a estar Marco Labaña en alguna de la lista. Y no lo quiero ver en una lista. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Para ser más concreto, no estoy discutiendo la estadística, me chupo huevo la estadística del INDEC. Volvamos pero no me chupo huevo que esté Marco Labaña ahí como uno de los cómplices impunes del futuro. ¿Entendés? Es, ¿cómo se llamaba la peli de Tom Cruise? Sí, ya volvemos. Por eso dije, una pastilla nada más. No sé cuál peli, pero bueno, después la seguimos con la crítica que veía el futuro y anticipaba. ¿no? Sí, Total Recall. Exacto. Esa. Sí, Falopa, INDEC, Santillán, perfecto, todo conecta rápido. Gracias, Fero. Por favor. No, Juliana Santillán es marplatense, tiene 46 años, tiene 3 hijos. Nadie sabe muy bien claro, ¿de dónde salió? Cómo aparece. Yo ayer hablé con gente de la política de Mar del Plata, tratando de descular un poco. Y nadie me supo decir bien de dónde viene la militancia de Juliana Santillán. Me dijeron otras cosas que no las voy a reproducir. Primero porque no tengo pruebas, segundo porque son un poco sexistas y tercero porque tienen que ver con el ámbito íntimo y privado y los consumos de cada quien. Pero ella mismo explica en el tape 01C, ella, en una nota en TN hace un tiempo, un poco dice de dónde viene, con algunas contradicciones, pero ella explica un poco de dónde viene. Está con nosotros una diputada de la provincia de Buenos Aires, de la Libertad Avanza, es Juliana Santillán. ¿Cómo estás, Juliana? Bien, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo están? Yo te describo y vos me decís si es correcto. Marplatense, formada en economía de la escuela austríaca, venís de radicalismo y coalición cívica, pasás a Cambiemos. No vengo de ninguna afiliación partidaria, es todo falso. Esa parte no. Mi primera participación política es en la Libertad Avanza. ¿No tuviste participación con María Eugenia Vidal? No, lo que hacía en esa época era apoyar a Mauricio Macri 2015 porque se entendía que lo que teníamos cierta, digamos, militancia antikirchnerista, teníamos que apoyar ahí. Participación política, digamos, partidaria nunca, pero sí muy fuerte militancia antica. Inicio en la época de los paraguas, de los fiscales por la muerte de Nisman, muy fuertemente ahí, pero siempre una militancia antikirchnerista rabiosa, te diría, pero nunca con participación política partidaria. Es para que lo agarre un psicoanalista, esto es espectacular, ¿no? O sea, habla de que su origen es, según sus propias palabras, la militancia antica furiosa. A partir de la muerte de Nisman. A partir de la muerte de Nisman y los paraguas negros, eso sí, apartidaria, ¿eh? Apartidaria. Por algo está sentada en la butaca de diputada ganando 5 palos por la Libertad Avanza defendiendo algunas cosas como la de los jubilados o la de los médicos que son indefendibles. Yo buscaba un poco también en el diario Perfil, tenemos en la placa 2, si quieren para acompañarme de fondo, Juliana Santillán, la armadora de Milei, promociona desde un gimnasio a la presidencia del Economista. Estamos hablando del año 2021, si no me equivoco, enero de 2022, diciembre de 2021, cuando
Milei sorteaba su dieta como diputado. Y bueno, en algún momento, en el verano, él fue a sortear su dieta a Mar del Plata y la que ofició de host, de presentadora, fue Juliana Santillán. Así empezó de alguna manera la relación entre Milei y Santillán. Esta nota de perfil en algún momento dice la organizadora de la charla pública del economista fue Juliana Santillán. Hoy Mar del Plata se viste de libertad. Hoy todo aquel que está acá puede hacer de su vida lo que quiere. El Estado no lo va a restringir. Eso decía la nota de perfil, y en otra de las placas decía que la dirigente tuvo un paso político por Cambiemos, bueno, que ella aparentemente desmintió. También apoyó a Juan José Gómez Centurión, no sé si lo recuerdan, y ahora es una dirigente de la Libertad de Avance. Incluso en enero de 2019 había criticado a Milei, dice esta nota de perfil, cuando fue a Mar del Plata Milei, acto que ahora organizó. Épico, dicen perfil, yo busqué este tuit, no lo encontré, quizás fue de Instagram o algo efímero. Épico es que vengas a Mar del Plata a currar con el teatro, digo, porque no sos actor ni humorista. Bueno, quizás sí, Mar del Plata está viviendo una de sus mejores temporadas. Bueno, en fin, ahí hacía una crítica, pero bueno, ustedes saben que todo esto pasa, ¿no? Patricia Bullrich es la ministra de Milei después después de las cosas que se dijeron. Exactamente. Tabula rasa. ¿Pero no era abogada ella? Yo tenía la idea de que era abogada. Espera que ya voy a llegar. Ay, perdón. Ya voy a llegar. No sé si voy a tener el tiempo, Sin pero spoiler, ya voy a llegar Cande. un poco a eso porque ahí hay una contradicción. Para recordar un poco quién es, y después voy a ver lo que pasó en las redes en las últimas 24 horas con Julián Santillán, pero para mí el momento culmine de Santillán, por lo menos hasta esta barbaridad que dijo, fue el día que, claro, alguien le escribió, o la inteligencia artificial o algún asesor, le escribió un discurso, se lo pasaban por Bluetooth en el auricular en el medio de la sesión y tuvo un problemita de conectividad. Es el Tape 03, podemos ver a Juliana Santillán con problemitas de conectividad. Una para poder decisión dar su discurso. valiente y crucial tomada por el presidente Javier Milei. Esta ley que ha generado... Se le colgó, Ay, no. se le apagó. Ahí está mirando el celular para quienes no nos siguen por YouTube. Mira el celular, se hace como que algo pasa. Esta ley que ha generado una considerable Y le dio play de preocupación nuevo. en diversos No. sectores de nuestra sociedad. No se puede Además- además hacer esto por reglamento. No, claro, no se puede leer nada en una exposición en el Congreso. Además, para quienes no nos están siguiendo por YouTube, vos, Cande, por ahí me podés ayudar. Sí. La posición, el pelo, Sí. de un costado el pelo hecho cortina, tapándole la oreja, y ella posicionada de esta forma, de modo que no Nunca hubiera... puedas saber qué hay en ese oído. No puedas ver el auricular inalámbrico que, bueno, le falló. Le generó una... Perdón, estoy preocupado por el silencio de Murano. Me inquieta muchísimo. Me inquieta muchísimo. Ya, Ya no bueno. lo soporto más. Está tomando No lo carrera. soporto más en silencio. No está haciendo silencio, está tomando carrera. No lo soporto más. Estoy escuchando con atención la historia de Santillán. Es increíble igual lo caradura, ¿no? Porque se queda así y hasta ella le iba a salir una risa porque era gracioso lo que le estaba pasando y se contuvo. Sí, La cara de piedra es seguro. Le faltó hacer tac, 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 al darle golpecitos al micrófono para ganar tiempo. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. En fin, Santillán hace un tiempo también dijo que los femicidios no tenían ningún sentido. Es en el tape 04, así como lo escuchás, Cande, vos que acá me estás haciendo la segunda. Dijo que no tiene nada, los femicidios no deberían existir. El En la femicidio ley, ¿no? es parte de una sobreactuación cuando ya la ley misma nos regula, porque todos somos iguales ante la ley. De hecho, el matrimonio igualitario es ley. O sea, no hay mayor igualdad que ante la ley. Somos iguales ante la ley. ¿Cuál es la sobreactuación en el femicidio? A ver, cualquier persona que comete un delito, sea contra un hombre o una mujer, está sancionado por la ley. Sí. ¿Cuál es la diferencia que sea hombre y mujer en cuanto a que somos personas y estamos respetando Bien. ¿Vos el sabés las derecho a la vida? estadísticas de Vos femicidios? estás respetando Queda el derecho clarísimo. a la vida y estás Vení, vení. castigando la violación de ese derecho. No, que justamente la figura de femicidio se creó por pedido de los familiares de las víctimas de femicidio, porque los hijos quedaban solos además también. También si asesinan a un padre, los hijos quedan solos. No, tienen Pero a la de madre todas también. maneras, Es digamos, que se matan más mujeres en el contexto de violencia de Quiero género. aclarar El una cosa presidente nada fue muy más. claro. Si la madre mata al padre, hay un agravante también por vínculo, ¿eh? No Claro. es que da igual y como sos mujer estás eximida, sino que hay un montón de agravantes en la justicia, como es el agravante Exactamente. del femicidio en la figura También es un penal. agravante, por ejemplo, los delitos cometidos contra personal policial. Y eso es algo que nunca vas a ver
ver a este gobierno saliendo a decir que está mal, que es artificial, que es un privilegio, etc. Es un muy buen ejemplo ese, porque el criterio básico de Santillán y de muchos de libertarios o que gente que representa este gobierno es ese, ¿no? El otro día lo que le dijeron a Ian Moche es básicamente el mismo discurso. ¿Por qué vos no pagás peaje y yo sí? Claro, ¿por qué vos vas a zafar del peaje y yo no? ¿Sabés que justo hago una pequeña digresión? Vi Mountainhead, una película con Steve Carell y otros humoristas, una película satírica que se la recomiendo. No sé si es buena. Es de los creadores de Succession, ¿no? Es de los creadores de Succession. Lo cuento brevemente para que se entienda lo que quiero decir. Son 4 ultra ricos, 4 tecnofeudalistas, probablemente los 4 hombres más ricos del mundo, que se juntan a comer un asado porque son amigos y justo pasa algo en el mundo, una catástrofe, que lleva a ellos a decir, che, ¿y si tomamos la rienda del mundo en este momento? Bueno, esto es una sátira. Claro. La peli está buena hasta ahí, pero es interesante para ver cómo este guionista se burla un poco del pensamiento de toda esta gente, que acá está representada por el gobierno y por Milei. Y lo que a mí me parece gracioso de la sátira y de lo que pasa con esto de Santillán del femicidio, lo que dice Lile Lemoine de los médicos o lo que decía el titular de discapacidad, es que hay parámetros que parecen en joda y que ellos se lo toman literal. Entonces, seguramente los libertarios van a ver Mountainhead y se van a tomar en serio lo que dice la película. Es probable porque nunca entienden las películas, eso pasa todo el tiempo con las referencias que usan. A mí me pasa, es difícil, ¿no? Porque estamos hablando de una diputada nacional, estamos hablando de una persona que toma decisiones en términos de las políticas públicas y perdón que lo diga así, pero es una tarada. O sea, también hay cuestiones que hay que discutir, que es como una persona que no puede presentar un argumento y no lo puede bajar y simplemente usa eslogans que pegan, porque pega a decir que el femicidio no es una figura relevante, pega a decir que vos tenés que vivir con, que vos estás mintiendo como médica, como trabajador que está haciendo un refuerzo, y pega eso y no tiene ninguna habilidad para poder argumentar eso. Sí. Entonces es difícil también tratar de discutir con esta gente que es tarada. Estamos en una década tarada, o sea, sí, hay que establecerlo. Con el término de época, sin dudas. De todos modos, ayer me dijeron en el Congreso que Karina Milei no estaba muy contenta con lo que había pasado con Santillán y de hecho ahí también me vislumbraban una interna en Mar del Plata porque el candidato de la Libertad Avanza para suceder a Montenegro en la intendencia en 2027, aunque falta mucho, sería un candidato de pareja que viene del peronismo. Más adelante daremos los nombres, Dieguito seguramente va a tener más información cuando llegue el momento, y algunos dicen que Santillán quiere disputar la intendencia, entonces también hay una interna. Ahora vamos a hacer una seguidilla rápida, así dejo a los compañeros con su momento, de lo que pasó ayer en las redes respecto de esta mujer Santillán, porque a mí no me gusta ahondar en las faltas de ortografía, me parece de gorila ahondar en la falta de ortografía de las personas, pero veniendo de Santillán vamos a regodearnos un poquito. Placa 5, ¿cómo escribía la palabra cloaca Juliana Santillán? Cloacas. Así con U. Después lo modificó, placa 6, podemos ver como tiene el tilde azul en Twitter, ella lo puede corregir, y ahora que se armó todo este revuelo, lo corrigió. Ayer, rápido, buscó el tweet y lo corrigió. Placa 7... Ni siquiera lo había corregido el día que lo puso. No, fue ayer cuando todos empezaban a carpetearle la falta de ortografía a Juliana Santillán. Ay, este es viejo, se había viralizado en otra época. Placa 7, ella en Bariloche de festejos por su viaje. Cerro Campanario con S. Cerro se escribe con C, Juliana Santillán. Ella lo escribió con S. Placa 8, y acá voy a responder tu pregunta sobre los títulos universitarios, porque acá hay dos cosas. Primero, ella escribe en un tuit, dice, voy por el segundo doctorado en Derecho, lo escribe mal, bueno, no importa, voy por el segundo doctorado en Derecho, pero odio la referencia doctora, agrega años y en política atrasa, y atrasa lo escribe con Z, se escribe con S. Y acá alguien descubrió ayer... porque ella dijo, voy por el segundo doctorado en Derecho. Alguien descubrió, placa 9, que en la declaración jurada del Congreso no figura su título en Derecho y apenas figura una diplomatura en Economía Austríaca por la Universidad de Venegas Lynch. Nuestros vecinos. Voy a aprovechar el francés, pero además desconoce tanto el mundo del derecho que en general se le dice doctores a los abogados y no son doctores. O sea, no hay tantos doctorados en Derecho, sino que simplemente vio que le decían doctores y dijo, voy por mi segundo. Aclaremos, en Twitter decir que sos abogado cuando no lo sos no es un delito. En la página oficial de la Cámara de Diputados sí. Claro. No ser abogada, pero se dio cuenta de que no podía decir que era abogada ahí porque eso le hubiera traído un problema más grande que borrar los rastros de varios años en las redes sociales donde decía que era abogada. Quedan siempre algunos tweets
Yo Se te quiero que escapan muestre el algunos título tweets. de Sí, secundario terminado, por favor. Que muestre el título, no le creo. ¿Puedo aportar dos datos a la biografía? Me parece medio relevantes. Quienes quizá conozcan mejor los méritos de Santillán, entre ellos Facundo Moyano, que fue el verdadero introductor de Santillán a la política. Facundo Moyano. Hay una foto de él dando vueltas, estuvo dando vueltas. Bueno, es uno de los que hace política en Mar del Plata. Lo conocen, ¿no? El dueño del gremio, ¿cómo se llama? El gremio de los peajes. El dueño del gremio de los peajes, que en su momento introdujo a Santillán por algunas virtudes que no son necesariamente su intelecto. Ahora, tenía otros vínculos con el sistema de poder del territorio de Mar del Plata y de la quinta sección, fundamentalmente su origen en la familia militar. El papá Carlos Santillán, suboficial de la Armada, submarinista, muy vinculado justamente a través de Gómez Centurión a todo ese dispositivo de poder que imaginó que con Milei podía tener mayor espacio, más que con Milei, con Victoria Villarruel. Claro. Gómez Centurión está trabajando en una alternativa política con Villarruel, es uno de los que le está tratando de armar a Villarruel el dispositivo político con el que Villarruel imagina heredar, una vez que se desplome Milei, heredar ese caudal electoral. Eso está en curso, con sectores del peronismo, con ex-macristas. Algunos que ahora se presentan por el centro están trabajando con Villarruel. Ayer no se lanzó un espacio del centro. Algunos estaban trabajando con Villarruel y Gómez Centurión en ese dispositivo. No para este año, naturalmente, porque Villarruel no va a romper con Milei en lo inmediato. Va a esperar a ver cómo decanta la gestión de Milei. Pero digo, hay otro componente de esa biografía que es su vínculo con Guillermo Tofoni. Sí. Vía Daniel Scioli. Sí. Bueno, otro marplatense. Otro marplatense. Mar del Plata. Aclara quién es Tofoni para quien. Por eso, Tofoni es un señor que en su momento hizo un negocio extraordinario al obtener los derechos de la AFA para transmitir en el mundo, no en la Argentina, exacto, en el mundo, en el resto del mundo, a la selección argentina. Mira que el mundo es un lugar grande, o sea que tenés donde vender derechos de la selección argentina, ¿no? Claro. Era la selección argentina que estaba medio en falsa escuadra, no tenía ni técnico, termina quedando Scaloni y la AFA no le fue tenía... el momento post-Sampaoli. No le tenía fe, evidentemente no le tenía fe, le dijo, bueno, quédate con este muerto. Claro, después empezó a mejorar la performance de la selección, el negocio pasó a ser más atractivo y el Chiquitapia dijo, che, devolveme. No, ¿cómo devolveme? Dijo, sentémonos a negociar. ¿Cómo devolveme? Bueno, ahí aparecieron algunas carpetas, carpeta va, carpeta viene, Tofoni pierde ese negocio y se enemista con el Chiquitapia. Mira, vos le pediste que hable, mirá las cosas que dice. Está bien. Bueno, empieza, no, pero es un aporte. Empieza a rosquear las sociedades anónimas deportivas con fotos Gillette. A través de, digamos, como intermediaria del negocio que lleva adelante Tofoni, claro. Creo que su compañero, su pareja, ¿no? Si no me equivoco. Formalmente, creo, ¿eh? No, si creo que formalmente no. ¿No? ¿Formalmente no? Ah, no. Bueno. No sé. No sigo la vida amorosa de Santillán. Lo cierto es que Tofoni hoy es la mano derecha de Scioli, como asesor, no como funcionario, de la pretensión de imponer la SAD en Argentina. Con un aliado muy importante que juega esta noche. Nada más. Hoy juega la selección. Caramba, bueno. En minutos nada más nos vamos a conectar. Acaba de comprar una SAD en Uruguay, ¿no? Acaba de comprar un equipo en Uruguay. Ah, bueno. Mira. Es una acusación muy fuerte. Te estás metiendo con pesos pesados. Revisen ustedes que son periodistas las últimas fotos de Santillán con personajes que rodean a quizá de las figuras más queridas de la Argentina. Yo en general no tengo mucho límite. Ese es el único que voy a respetar porque es una persona muy querida en Argentina. Trajo una de las pocas alegrías que tuvo el país, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que haces, Diego? ¿Te das cuenta del quilombo que Se quiere tirar con Messi el día de la selección. ¿Cómo voy a tirar contra Messi? No, me parece que tiene todo derecho a hacer los negocios que quiera. Yo lo que digo es que son negocios que en general se hacen al amparo del Estado, no se hacen. Por eso digo que es muy difícil eso de romper el Estado. Porque el Estado es un gran proveedor de negocios.
absolutamente. Entonces, si vos rompes el Estado... Nadie quiere romper el Estado, Por lo eso que quieren digo, es usarlo para sí. Por si alguien cree que Milei va a romper algo, lo que hace es ordenarlo. En minutos nada más nos vamos a conectar con John Edier desde la Casa Rosada. Está buscando un lugar desde el que transmitir, porque cada vez lo dejan pasar a menos lugares. Le están diciendo, mira, esta baldosa no, este pasillo tampoco, lo van acorralando. Pero nos va a contar todos los detalles desde adentro de cómo pegó en la Casa Rosada la jornada de ayer. Tenemos también más información de lo que pasó afuera del Congreso y de algo que se está gestando y que no se quedó en las protestas de ayer, pero quería tomarme 2 o 3 minutos porque la verdad que ayer fue uno de los días informativamente más completos y quería hablar un poco del peronismo, que está obviamente buscando la forma de hacer cuajar una unidad que ya todos ven como necesaria en la provincia de Buenos Aires, o esa es la sensación. Ahora, en 48 horas, quizás cambia porque hace 48 horas también era distinta. Pero en ese contexto, ayer la novedad fue que hubo un encuentro del Frente Renovador en Chacabuco, que fue Sergio Massa, en lo que es una de sus primeras reapariciones políticas fuertes desde diciembre del 23, que Massa recibió 2 pedidos en esa reunión. Por un lado, un grupo de referentes del Frente Renovador que le pidieron que sea el primer candidato a diputado en octubre del peronismo unificado en la provincia de Buenos Aires, con una segunda jugada ya en mente, que es un Sergio Massa jefe del bloque del peronismo en la Cámara de Diputados a partir del año que viene, una jefatura que hoy tiene Germán Martínez. Massa es una persona con un, si se quiere, un peso específico político más grande y que podría, según dicen en el Frente Renovador, estoy replicando lo que me contaron de la reunión de ayer, servir para que los lazos entre el peronismo y otros bloques, los bloques que tienen que ver con los gobernadores, los bloques que tienen que ver con sectores que quedaron huérfanos del PRO, del radicalismo y demás, se hagan más estrechos. Ven a Massa en el Frente Renovador como una figura que podría facilitar estos acuerdos. Y por otro lado recibió otro pedido por parte de intendentes de la primera sección electoral para ser candidato en septiembre en la primera sección electoral, en línea con lo que venían planteando en el Instituto Patria, que decían Cristina en la tercera, Massa en la primera, y así poner a las figuras más conocidas para participar en la elección provincial. No, ayer me decían que obviamente a Massa no es lo que más le simpatiza ser candidato en la primera, pero me aclaraban, lo que pasa es que si Cristina va en la tercera, nadie, de ahí para abajo se supone que nadie puede decir que no. Sí, ahí hay 2 factores, te diría. Uno, que tiene que ver con que la tercera no es la primera. Es decir, en la tercera vas a ganar y en la primera vas a competir. Y a competir corriendo de atrás. Exacto. Y segundo es que Massa no tiene el piso alto electoral que sí tiene Cristina. Claro. Con lo cual arriesga más de lo que puede llegar a ganar, sobre todo con el antecedente de la derrota en Tigre que sufrió en 2023 con la propia Malena de candidata a intendente y él en la misma boleta como candidato presidencial. Ahora, ¿qué anunció ayer Massa en esta reunión? Que de alguna manera ya empieza a responder la pregunta de si va a ser candidato nacional o candidato seccional. Y Massa lo que dijo es que de acá al 10 de julio, que es cuando en realidad las listas cierran, sí, alrededor del 10 de julio, va a haber un congreso del Frente Renovador más antes del cierre de listas, y de acá a ese momento él se propone visitar 2 veces cada una de las 8 secciones electorales que tiene la provincia de Buenos Aires. Lo cual da cuenta que está pensando más en ser candidato en toda la provincia que solo en la primera. La recorrida va a empezar por el interior de la provincia de Buenos Aires, segunda sección electoral, cuarta sección electoral, quinta sección electoral. Tengo por acá las próximas paradas que tiene previstas en hacer esta gira, que va a ser una gira rápida y furiosa, porque en un mes y pocos días, va a ser 16 escalas y va a pasar 2 veces por cada sección. Pero arranca por Varadero, Ramallo, Lincoln, Chacabuco, General Alvarado, Tordillo, Torquist, González Chávez y Roque Pérez. Lo cual también da cuenta que no está apuntando al conurbano. Me parece que ahí sí hay una división de tareas, en todo caso con Cristina, y en todo caso también un ver cómo se resuelve, en todo caso, la cuestión entre Cristina y Kicillof, y ir a reforzar un lugar donde el peronismo va a necesitar
perder por poco si quiere que la suma total de la provincia le dé ganadora. Si quiere que la tercera sección electoral sea suficiente para que la provincia en la elección de octubre dé al peronismo ganador, lo que necesita es en secciones donde ya sabe que corre de atrás, la distancia sea la menor posible, y esa es un poco la tarea que está afrontando Sergio Massa, o que avisó ayer que va a afrontar Sergio Massa en las próximas horas. Insisto, ya en un clima, uno hablaba el martes con los distintos actores del peronismo en la provincia de Buenos Aires y se estaban preparando para la guerra. Ahora están desencillando. Lo cual no significa que no pueda volver a cambiar, pero el clima hoy, después del Frente Renovador, después del diálogo entre Cristina y Axel que hubo por teléfono y demás, es el de bueno, veamos cómo hacemos, pero no podemos ir separados porque nos come crudo Milei y todo el armado que está haciendo en la provincia de Buenos Aires. 11:34 nos comunicamos con nuestro corresponsal clandestino en la Casa Rosada, Jonathan Eguier. ¿Cómo está, Johnny? Nico Lantos y todo el equipo del Pase, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, contento que a priori te respetaron el despacho. Todavía no lo pusieron en la no zone. En cualquier momento pongo un cartel atrás que diga despacho John Eguier acá en la Casa Rosada. Bueno, tengo una noticia de poca importancia. Dale, por favor. Tengo un anuncio que hacerles, tengo una noticia que darles. Se bajó el Gordo Dan. Señoras, señores, duró muy poco. Se bajó el Gordo Dan. Se había hecho el cocorito hace 72 horas. Le ganó caminando, se acabó el dijo. sueño libertario de ir con el Gordo Dan contra Cristina. Se terminó rapidísimo, muy rápido. Gracias. Poneme la música. Johnny, había empezado eso. Había empezado. Hubo un operativo clamor para que el Gordo Dan se convenza, pero Daniel Parisini, famoso por ser el Gordo Dan, no quiere ser candidato, por lo menos ahora. Hay que ver qué pasa en las nacionales, porque también se habla de que puede llegar a tener un lugar en las elecciones nacionales, pero por ahora el Gordo Dan no va a ser candidato. Entonces, están tratando ¿por decisión propia o por imposición de otro sector? Upa. A ver, ahí estoy. Sí, no, perdón, pero no, lo que pasa es que no me estaba funcionando el Wi-Fi y cambié el ordenador. No, por decisión propia. El Gordo Dan se bajó por decisión propia. No quiere, a ver, es una persona que no quiere ser candidato nunca, quiere quedarse en las redes, quiere militar en las redes cual adolescente. A ver, en su entorno, la gente que lo rodea al Gordo Dan quiere que él sea candidato, claramente. Hizo mucho ruido en la nota que salió en el Destape hace 48 horas, que Santiago Caputo intentaba convencerlo. Santiago Caputo intentó convencerlo, el entorno del Gordo Dan intentó convencerlo, pero no quiere ser candidato. Así que el Gordo Dan se bajó de pelear con Cristina en la tercera sección. La excusa que dan, que es válida, es que no tiene domicilio en provincia de Buenos Aires. El Gordo Dan tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Nació en Santiago del Estero, pero tiene domicilio en Cava. Todos sabemos que eso se puede arreglar. Preguntarle si no a Silvia Los Penatos si se puede arreglar. Pero bueno, finalmente no quiso ser. El que están nombrando ahora, y yo no sé si lo están nombrando para quemarlo, es a Iñaki Gutiérrez. Sabemos quién es Iñaki Gutiérrez, otro influencer libertario, pibe, rubio, seguramente lo conozcan de las redes. La Pepona. Algunos lo llaman así, maliciosamente. Volvió del exilio. Pero hace mucho ya. Él está casi todos los días acá en la Casa Rosada. A ver, yo pregunté en el entorno de Iñaki. Cuando sale la Casa Rosada no la pasa bien. Fue el otro día a Misiones y mejor que se quede ahí. Se comió un yerbazo por la cabeza. Se comió un yerbazo. Sí, no la pasó bien el otro día en Misiones. Cierto. Ahora, Johnny, ¿te puedo hacer una pregunta? Ah, perdón. Sí. Te quería hacer una pregunta. No, decime. Gordo Dan, Pepona Gutiérrez. O sea, estamos hablando de la tercera sección electoral. La gente no sabe ni quiénes son. Es interesante. Para cambiar figurita, Johnny, dos cosas que me contaron a mí ayer. Primero que el 19 de julio cierran las listas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? 19 de julio es la fecha. Sí. Claro, 19 de julio cierran las listas, el 10 es el Congreso del Frente Renovador que comentaba recién. Entonces, si el 19 de julio es el cierre de listas, hay tiempo. En el medio se supone que va a fallar la Corte y eso va a alterar absolutamente el panorama electoral. No solamente de la tercera sección, donde Cristina ya se lanzó como candidata, sino de la provincia y me imagino también va a irradiar a nivel nacional. Es decir, que falta ese componente. Claro, sí, acá dijeron... Sí. No, acá decían que se apuró claramente Cristina. No son los tiempos de ellos. Ellos tienen mucho tiempo para decidir todavía. No, pero Cristina igual se adelanta a la decisión de la Corte, no a los tiempos electorales. Claramente. Se adelanta a la decisión de la Corte. No, más bien. Pero el tema es que ese componente altera las estrategias de todos, porque hay que ver
cómo reacciona el peronismo frente a eso, si Cristina no va a poder figurar en la lista, aunque Pero además la campaña va a empezar a hablar también sobre eso, cambia aunque todo. pretendiese hacer un gesto político de desacatar la proscripción, digamos, no podría hacerlo en términos prácticos porque no le van a avalar la lista con su nombre. La justicia electoral no le avalaría la lista con su nombre. Entonces, ahí se empieza a dar un escenario. Y a mí me decían ayer, en relación a lo que vos estás contando, a mí me decían ayer lo siguiente. Primero, que si no se da la proscripción, es decir, si la Corte no falla hasta el 19 de julio, a Karina no le disgusta mandarlo a experta a la tercera. Porque se lo saca de encima. Yo tengo dos datos con eso. El que está sonando del lado del carinismo es Sebastián Pareja. Primero está sonando Sebastián Pareja. Que acá contamos que él quería ser. Acá varias veces lo mencioné, me dijeron que era un operador. Que no, nadie te acusó. ¿Vos eras un operador? No, que era un operador. Sebastián Pareja no podía ser candidato. También está la opción experta, pero la primera opción para es lanzar Sebastián su Pareja. candidatura y le metieron una carpeta del propio gobierno, Le metieron una carpeta el día que iba a hacer un almuerzo para lanzar su candidatura. Sí, a ver, la primera opción es, porque ahora se va a empezar a decidir, ¿lo pone Caputo o lo pone Karina, la persona que va a encabezar la tercera? El tema es que pareciera haber un consenso de que tiene que ser un novato, un outsider, un joven. Entonces ahí no entra ni Pareja ni Expert, pero hay que ver cómo termina de madurar esto. Por eso está sonando ahora el candidato de Santiago Caputo ahora, como el Gordo Dan no quiere, es Iñaki Gutiérrez. Yo hablé apenas sale la noticia de Cristina y el otro día se empieza a hablar de todo esto, hablé con el entorno de Iñaki Gutiérrez acá en la Casa Rosada y me decían, no quiere, no hay manera, no quiere saber nada. ¿Cómo puede tener el entorno de Iñaki Gutiérrez? Me está jodiendo. ¿Qué es el entorno de Iñaki Gutiérrez? Es la novia que fue candidata en Santa Fe y ganó en un pueblo ahí en Santa Fe. Eugenia Rolón. Iñaki Gutiérrez, hasta hace 48 horas no quería. No sé hoy, una vez que sale a jugar su nombre. Estamos viendo que en varios medios ya están hablando de su nombre. Pero hay que ver qué pasa ahora. Es que todos le dicen que no a Karina. O sea, ese es el dato. No, esto es a Santiago. Bueno, a Santiago. Al final se le dice que no muy fácil a todos ahí. Al presidente se le dice que no, a Karina se le dice que no. Tengo una pregunta en ese sentido a Johnny. Porque cuando realmente, yo digo, tengo miedo que todo esto sea un poco de humo, porque yo recuerdo que cuando Karina le dice a Adorni que tiene que ser candidato, Adorni le dice que no, y Adorni termina siendo candidato. Es decir, que cuando hay una orden para hacerlo, lo es. Por lo tanto, me resulta más que la jugadita esta de Iñaki, del Gordo Dan, es de Santiago Caputo, más para hablar de eso que realmente con una finalidad de estar en la lista, porque si no le dicen, loco, andá a la lista, viejo, vos no sos un soldado nuestro, bueno, andá. A ver, te quiero sumar algo. La relación de Iñaki Gutiérrez con Santiago Caputo es inexistente, básicamente, porque Iñaki se fue en su momento peleado con Santiago Caputo el año pasado y volvió recién este año porque lo pidieron Karina y Milei. Ahora tiene una muy buena relación, está casi todos los días acá Iñaki Gutiérrez. Así que sería raro que Santiago Caputo proponga a Iñaki Gutiérrez. La última, si lo propone alguien, será Karina. No es parte del círculo de Santiago Caputo y Iñaki Gutiérrez. Pero bueno, el nombre surgió. Hay que ver si lo están quemando, lo están poniendo adelante para quemarlo, están tirando un nombre para que hablemos de él. Es el nombre elegido. Pero insisto, parecería haber consenso para que sea un novato. Perdón, Johnny, importante. Vos decías una cosa, pero yo entiendo, vos corregime si no, que del colectivo de influencers que maneja Santiago Caputo, Iñaki es el que vínculo más añejo tiene con Karina. O sea, es el que podría aceptar Karina. Es que no es parte del dispositivo de Santiago Caputo, aunque haga tareas parecidas. Por eso, está ahí como en un puente, digamos, entre los dispositivos de trolls de Caputo, los más nuevos, digamos, y los dispositivos de trolls históricos de la Libertad Avanza. Corregime si me equivoco, John. La relación de Iñaki con Milei como casi community manager, iba a todos lados con él, lo filmaba, ¿le subía las maneja cosas. el TikTok o no? Es anterior a la entrada de Caputo al Triángulo de Hierro. Era de cuando Caputo todavía estaba más cerca de Marra, entonces hay una relación preexistente. Por eso digo, Karina, digamos, entiendo que Karina lo tiene en el radar, le tiene aprecio, no es un personaje ajeno. De hecho, estuvo con Karina en Misiones, el episodio que contábamos recién con... Sí. Es un hombre de Karina. Hoy Iñaki es un hombre de Karina. Ayer un armador muy pegado a Karina me decía que sí, que va a tener que ser un joven. O sea, me describió a una especie de Iñaki sin nombrármelo. Me descartó inmediatamente al Gordo Dan. A ver, en el lado de Karina no quiere saber nada con el Gordo Dan. Es una idea de Santiago Caputo.
De hecho, ellos fueron los que salieron a decir del lado de Karina, no, miren que tiene domicilio en la ciudad, no puede ser candidato. Lo bajaron de una y bueno, después se bajó finalmente el Gordo Dan. Iñaki podría ser una síntesis, como dice el peronismo, una síntesis entre Karina y Santiago Caputo sería casi ideal, falta un montón todavía. Igualmente eso es si finalmente eligen poner un pibe. Sebastián Pareja quiere ir contra Cristina en la tercera sección. Pero no es el perfil que están buscando ahora. Pero Sebastián Pareja quiere, hay una parte del carinismo que también le parece correcto, pero tal vez creen que es momento de poner un novato para enfrentar a Cristina. Después hay que ver si Cristina va finalmente o no. Pero hoy ese es el escenario, falta mucho, también me decían, ayer la frase que me decían es Cristina ya salió a bailar, nos quiere sacar a bailar a nosotros, todavía no estamos para salir a bailar, hay que esperar, ya sabemos que el baile arrancó, que los tiempos de ella, la interna y demás, se ilusionan, obviamente, con sacar como mucho 35 puntos. El techo que ellos ven es sacar 35 puntos, es el número ideal. Dicen que si sacan 35 puntos es una muy buena elección en la tercera. Los números le dan la razón, porque la verdad es que los que perdieron contra el PJ estuvieron por abajo o rondando ese número, salvo Massa. Massa fue el único que le hizo una gran elección al PJ en el año 2013, que creo que estuvo a 2 puntos. Sí. Estoy hablando de la tercera sección. Estuvo creo que a 2 puntos. Con un armado que era Massa, parte del PJ. Exacto, pero bueno, fue el que más cerca estuvo, creo que sacó como 39 puntos, creo que fue 41-39, fue una locura esa elección que quedó ahí nomás Massa, pero el resto siempre estuvo muy por debajo de esos números, así que acá lo que considero una buena elección es 35 puntos, falta mucho, vamos a ver lo que pasa, pero la realidad es que el Gordo Dan finalmente se bajó, así que eso es lo que sucede acá. Un día terrible, John, para las huestes del cielo, ¿no? Un día terrible para la democracia argentina, diría. Sí. Gracias por el reporte. Desde allí seguramente volvamos a hablar mañana con más repercusiones también. Mañana vas a estar acá, así que nos vas a poder contar en detalle cómo se vivió el día de ayer en la Casa Rosada, que fue un día con un minuto a minuto tremendo, con muchas novedades para que puedas desarrollarlo bien. Nos lo contás mañana aquí en el piso del pase. Dale. Dale, Nico, nos vemos mañana. Buenísimo, un gran abrazo. Hablamos con John Eguiar, nuestro corresponsal en la Casa Rosada, siempre con muchísima información, confirmando acá que el Gordo Dan, después de cacarear, se bajó de la candidatura en la tercera sección electoral. Acaba de llegar información, un comunicado de la Asamblea del Garrahan, porque se reunieron para evaluar todo lo que pasó ayer, las amenazas y demás. Y decidieron exigir la renuncia del Consejo de Administración, además de ratificar las medidas de fuerza que estaban anunciadas. Y esto quería usarlo de disparador porque lo que pasó ayer en la calle, Adrián, fue muy fuerte y dejó una plataforma que se va a utilizar para avanzar en un plan de lucha, ¿no es cierto? Sí. Si tenemos tiempo, yo creo que lo merece, vamos a escuchar voces recogidas en buena medida por nuestra compañera Lula González. Nosotros tenemos una sección en el programa, en verdad es que es Lula en la calle, justamente porque debe ser hoy de las cronistas más sensibles, además de una extraordinaria profesional, pero tiene ese plus de sensibilidad que le permite conectar emocionalmente con movimientos como los de ayer, donde se reunían muchas emociones. No solamente muchos reclamos, sino muchas emociones. Gente que, por ejemplo, manifestaba por primera vez, tempranito, 12:30, 1:45, hablábamos, tomábamos el primer contacto con Lula, y Lula entrevistaba a una persona que venía desde San Martín, desde un colectivo de personas, de un colectivo que atiende a personas con discapacidad, con distintas discapacidades, y esa persona, que era no vidente, decía, bueno, es la primera vez que yo participo de una marcha, nunca había participado en ninguna marcha. El colectivo se llama Fueguitos, digo, por si lo quieren seguir en Instagram, hace una tarea extraordinaria, y es uno de los grupos de atención, llámenlo prestadores si quieren, pero la verdad es que los prestadores hacia las personas que tienen discapacidad hacen mucho más que una prestación de servicio profesional, como lo evalúa en su planilla de Excel el Ministerio de Salud o quien sea. Uno puede ir a sacarse sangre para un análisis a un laboratorio hoy, la semana que viene a otro y no pasa nada. En estos casos son terapias que necesitan una continuidad, un acompañamiento. Y una contención. Lo que hace Fueguitos es mucho más que
una prestación de servicios Así es, profesionales. así es. Entren a la página de Fueguitos. Ayer estaban página en Instagram, así se llama Fueguitos, lo encuentran sencillo. Estaban los pacientes de Fueguitos que habían sido convocados por el prestador, pero a instancia de los propios pacientes. O sea, los propios pacientes que tienen imposibilidad para moverse solos, que en general necesitan de movilidad especial, de automóviles o medios de locomoción acondicionados, ¿no? No son combis comunes las que trasladan en general a personas con discapacidad. Bueno, ayer pasó algo muy fuerte, que es gente de este colectivo que iba de San Martín, naturalmente organizada, porque su vida tiene que estar organizada. No hay otra forma de transitar la vida si no hay organización. La organización depende de recursos que las familias en general no tienen y que deben obtener del Estado, porque para eso existe un Estado, justamente para tratar de, en la medida de lo posible, ya igualar posibilidades es una utopía en este tiempo. Pero por lo menos evitar el abismo. Bueno, ¿saben lo que pasaba ayer? Por el protocolo Bullrich, y esto lo denunció Correpi, por el protocolo Bullrich se detenía en tránsito a las combis y a los colectivos de traslado de personas con discapacidad que iban hacia la marcha. El protocolo, entre otras cosas, establece que la policía puede detener el tránsito de aquellas personas que están en camino a una manifestación. Lo hemos naturalizado como si fuese normal. No es normal. No es normal. Lo que hacen en efecto es, a través de la Comisión del Transporte, buscar si tiene alguna falta. Bueno, con esa excusa no los dejan cruzar. Claro, paraban combis que además hoy no pueden trabajar porque le inventan alguna falta o no sé, cualquier cosa. Lo cierto, insisto, estamos hablando de personas que toda su vida está organizada. Para poder manifestarse también se tiene que organizar. Eso para quienes demonizan la organización. Lo estoy aclarando, cosa que no debiera aclarar nada, porque no tiene nada de malo organizarse. Digamos, no tendría que tener ningún aspecto negativo la organización. Pero como en la buena parte de la sociedad argentina se ha demonizado la organización, sobre todo de cara a una protesta, hago todas estas aclaraciones para decir que está mal. Todo lo que ocurrió ayer está mal en términos de plan de represión. No se llegó al extremo que sí vemos todos los miércoles de gasear a personas con discapacidad, como se hace todos los miércoles con jubilados, o a personas que estaban reclamando otras cosas. Por ejemplo, los feminismos que postergaron un día, como habíamos contado el día anterior, el lunes, si no me equivoco, o el martes, que habían postergado justamente la marcha para justamente arropar a lo que ya se ha transformado en una habitualidad, el reclamo de todos los miércoles. Escuchemos en el tape 1 a voces de los colectivos feministas que marcharon ayer. Y primero preguntarles a ustedes dos si estaban a aquella primera marcha hace 10 años atrás. Buenas tardes. Buenas tardes. No estábamos, o sea, teníamos como 12, 15 años. Claro, sí. Éramos muy jóvenes en ese momento, pero fueron nuestros primeros también pasos dentro de la vida política por la pelea del aborto. Ahí nos empezamos como a meter más en lo que era el feminismo, a entender mejor que los femicidios, digamos, eran una responsabilidad del Estado también. Bueno, hoy estamos acá en parte porque más allá de los femicidios, que es un problema enorme, es un presidente que tiene un discurso completamente misógino, reaccionario, quiere eliminar la figura del femicidio, por ejemplo, y en Jujuy en menos de 20 días hubieron 3 femicidios. Pero bueno, por la positiva igual nos entusiasma mucho acá hoy la unidad de todas las peleas. Hay sectores de prestadores de discapacidad, trabajadores de la salud, están los jubilados, se suma el Garrahan, escuché que también se suma el Posadas. Me parece que esa es la clave para poder hacerle frente al gobierno de Milei. Es esa la unidad de las peleas. Bueno, escuchábamos justamente a chicas muy jóvenes que participaban por primera vez, o no sé si por primera vez, pero no habían participado de aquel movimiento original y ahora estaban haciendo uso de su derecho a manifestarse porque... Hijas del Ni Una Menos, diría. Eran muy chicas, las convocó, por ahí llegaron más en el 2018 con la Marea Verde. ¿Vos dijiste hijas? Hijas del Ni Una Menos. Bueno, ocurría lo mismo, como decía recién, con personas con discapacidad, que claro, por su propia condición y por lo que transmiten los medios del sistema, es decir, la extremísima violencia
que se aplica sobre los jurados tenían miedo de manifestarse. Aún así fueron, miralos en el tape número 2. Con discapacidad, ya que nos toca otra vez, que nos violenten, que nos humillen ya desde el comienzo de año con las auditorías. Facundo es una persona que trabaja todos los días, de martes a sábado, en un taller protegido, en una panadería, del cual no recibe la panadería, taller protegido al sur, el Lanús. ¿Cuántos años tiene? Facundo tiene 22 años. 22 años, fanático independiente. Hoy nos daba miedo venir también por el miedo a la represión, pero bueno, entendimos que teníamos que salir. Facundo tiene galeno. Hace mucho que las terapistas no cobran lo que deben cobrar, les pagan de menos. Fuimos a hacer reclamos, nos encontramos con secretarías que están abandonadas, cambian de lugar todo el tiempo, ahora están en Puerto Madero. Encontramos padres que están encadenados, padres que están todos los días reclamando, la demora en los pagos a sus terapistas, el miedo que tiene Facu de perder a sus terapistas, el sueldo que no cobra hace un año. Así que bueno, nada, hoy nos vinimos para acá porque entendimos que era el momento ya de empezar a salir y otra vez de sacarnos el miedo a la represión. Bueno, de sacarnos el miedo a la represión. Cierro con una idea que vamos a desarrollar y de paso hago una venta. Vamos a desarrollar ahora en Verdades Afiladas, que ya llega, que es uno de los lemas de convocatoria de los feminismos a esta marcha. El lema que estaba... lo veíamos en el tape de origen, de comienzo del pase. Unir luchas es la tarea. Bueno, el gobierno tiene la tarea, se ha impuesto la tarea de desunirlas, de fragmentarlas, de fraccionar el reclamo social, de evitar que la unión haga la fuerza. El trabajo de los ingenieros del caos, que siempre contamos, está descrito en aquel libro. Libreto que está preestablecido y que hasta acá ha resultado exitoso. Bueno, si el gobierno tiene la tarea, se ha impuesto la tarea de fragmentar las luchas sociales, pues la respuesta entonces será unirlas. Ahora, ojo con que algún opositor se haga los rulos con eso. Ojo con que algún opositor crea que se va a poder servir de eso que está creciendo desde el pie. Lean con atención el comunicado de Garham, si no lo hicieron lo vamos a hacer ahora en Verdades Afiladas, donde en 2 oportunidades, por decisión de la Asamblea y del colectivo de residentes, se hace hincapié en que es un reclamo apartidario. Así es. Ojo con que algún opositor se haga los rulos, opositor, opositora, opositore, se haga los rulos con la idea de que esto que crece desde el pie los va a ayudar a recuperar representación. No va a pasar. Excepto que se trabaje para hacerlo. Sigan en Narnia, que la gente está en otra cosa, ¿eh? Y se está organizando por su cuenta. Así que, bueno, nada, quería simplemente... Quería vender el programa, creo que nos quedamos todos escuchándolo. Ahora volvemos con esto. Nos quedamos todos escuchándolo del otro lado del vidrio. Señoras y señores, gracias por acompañarnos hoy en El Pase. Mañana a las 10 de la mañana nos reencontraremos con este maravilloso equipo, de este lado, del otro, con toda la información, con el análisis y lo que están acostumbrados a encontrar por aquí. Así que muchas gracias por elegirnos como siempre y que tengan una excelente jornada. Quédense, que ya llega Adrián Murano con sus verdades afiladas. Chau, chau. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto.